¿Por qué odias a tu pareja pero sigues casado? Historia 1. Mis abuelos no se odiaban exactamente, pero mi abuela fue profundamente infeliz en su matrimonio. Mi abuelo no era una buena persona. La menospreciaba con palabras cargadas de prejuicio, descargó su ira sobre ella al menos una vez que yo recuerde. Mantenía una relación secreta con otra persona de su mismo sexo que solo salió a la luz porque mi papá y mi tío lo siguieron hasta un hotel, y además cometió abusos de índole sexual contra varios niños, incluyendo a miembros de la familia. Antes de conocer toda la verdad, le pregunté a mi abuela por qué se quedaba con él. Lo único que pudo decirme fue que nadie más la querría. En ese momento era demasiado joven para comprenderlo. Pero conforme he ido creciendo, siento que ese dolor me atraviesa cada vez más. Se casaron siendo apenas unos adolescentes de 18 años. Él pasó toda la vida repitiéndole que nadie más la aceptaría. Ella murió sin saber nada sobre las oscuras sombras que pesaban en la familia. Recuerdo que una vez quiso escapar cuando yo era niño. En aquel entonces mi abuelo lidiaba con el SIDA, y fueron mi tío y mi papá quienes la persuadieron para que regresara y lo cuidara. Historia 2. A veces no es odio. Es el peso del desamor que, con el tiempo, se ha endurecido hasta convertirse en una amarga espesura. No estoy divorciado todavía porque he pasado más de una década siendo el sostén emocional de alguien que nunca aprendió a cuidarse a sí misma. Porque una y otra vez me repetía: ella me necesita, ante cada caída, cada estallido, cada pérdida en sus pensamientos. Porque me quedé en medio de la depresión, las tormentas emocionales, las visitas al hospital y una dependencia absoluta. No por amor, sino por culpa, por lealtad y por temor a quebrar el corazón de mi hija. Porque dejarla no es solo cerrar un capítulo matrimonial. Es arriesgar el desplome del único refugio que tiene. Y esa responsabilidad me hace sentir como el villano, aunque sé que no lo soy. Porque compartimos una hija y no quería que creciera marcada por las grietas de una separación. Hasta que comprendí que ya está creciendo bajo un silencio emotivo pesado y una tensión que lo invade todo. Porque ella no cuenta con ingresos, ni vehículo, ni herramientas para enfrentar la vida real, y siento que si me alejo, caerá sin sostén, y ese peso lo arrastraré conmigo siempre. Porque a veces, aunque el matrimonio haya terminado, partir se siente como un desgarro en el alma. Incluso cuando tú has estado muriendo en el silencio interior durante años, esa es la razón, pero estoy en camino. Historia 3. Esta es, sin duda, la raíz profunda de mi trauma infantil. Mi padrastro atrapó a mi mamá con la promesa de formar una familia. Se sirvió de la culpa que ella sentía por nosotras, sus dos hijas sin padre, para convencerla de que era mejor que su hijo creciera con su presencia. Aunque él fuera un hombre dominado por el alcohol y más tarde por la sombra de los opioides. Un egoísta que transformaba nuestro hogar en un caos constante. Se aprovechó de su culpa y de su compasión, del abuso económico y de la fragilidad en la autoestima de mi madre para mantenerla atada a su lado, aun cuando el odio mutuo hacía cada día más insoportable la convivencia. Él buscaba su seguro médico, el respaldo económico y esos beneficios que lo anclaban sin intención de partir. Ella, con la angustia de pensar que se quedaría sola para siempre, sin poder sostener a su familia y convencida de que su hijo elegiría el cuidado de su padre, resistió el tormento en silencio. Oficialmente no están divorciados, pero llevan ya 6 años separados. Cuando ella perdió su trabajo, el cual le brindaba un seguro médico decente, él no dudó en marcharse. Intentó regresar cuando ella logró un nuevo empleo. Y por un instante estuvo a punto de abrirle la puerta de nuevo. Por fortuna, su disfraz de buen tipo nunca fue tan convincente, y ese gesto pudo haberme llevado a un lugar muy oscuro, así que ella decidió cerrar ese capítulo de una vez por todas. Si estás atrapada en un matrimonio tóxico o infeliz y tienen hijos, créeme que prolongar esa situación solo causa un daño aún mayor a quienes más amas. Historia 4. Mis padres han sido así toda mi vida. Soy hijo único y mi mamá siempre me usó como su basurero emocional personal, desahogándose conmigo todo el tiempo. Esto duró hasta que cumplí 18 años y por fin decidí poner límites claros en nuestra relación. Obviamente, eso afectó mucho nuestra conexión, tanto que hoy en día ni siquiera hablo con ella. Mi papá, en cambio, no ha sido un buen esposo, pero sí un gran padre. Siempre me respetó y me aceptó tal cual soy, aunque no puedo ignorar que estuvo engañando a mi mamá una y otra vez. Eso, sin duda, marcó mucho la forma en que veo las relaciones y a los hombres en general. Lo más loco de todo es que siguen legalmente casados, aunque llevan como 10 años separados. Ahora, por una complicación médica que tuvo mi mamá hace un par de años, volvieron a vivir juntos en la misma casa, que de hecho es de mi papá. Lo raro es que ella ya está completamente bien.
Así que siempre me pregunto por qué carajos prefiere vivir con él en lugar de seguir su camino y empezar de nuevo. Esta dependencia que tienen el uno del otro no es del tipo no me gusta quedarme sola, sino es más como un si no te tengo a quién culpar y con quién desquitarme. Se va a caer toda la fantasía que me he creado en la cabeza y voy a tener que enfrentar la realidad. Que no soy una buena persona y que tomé muchas malas decisiones que lamento. ¿Me ha afectado esta situación? Sin duda. ¿Desearía que se hubieran divorciado cuando yo era más chico? Seguro que sí. Pero ya pasó, y por suerte la vida de ellos no es mi responsabilidad ni algo por lo que deba preocuparme. Los quiero a ambos y me esfuerzo constantemente para no caer en las mismas trampas y patrones tóxicos que ellos. Historia 5. Resulta que en 2007 yo había iniciado los trámites para el divorcio y él dijo que se encargaría de pagar la cuota de presentación. Pero, adivina qué, no cumplió con eso y aquí hay más detalles. Yo seguí con mi vida, sin verlo ni hablar con él desde 2008. Ya en enero de este año, volví a considerar cómo avanzar con el divorcio. Y a finales de febrero, él perdió la vida de forma violenta. Así que ahora ese asunto ya no me inquieta, y no fui yo, jaja. Historia 6. Mis padres son esta pareja que te voy a describir. Sinceramente, creo que gran parte de lo que pasa entre ellos es una mezcla de misantropía y autocastigo. Mi papá es una persona bastante desagradable, criado por un padre sumamente abusivo que descargaba su ira sobre él, mi abuela y sus hermanos que son como 8 mitades conocidas. Por otro lado, mi abuela era completamente pasiva ante el comportamiento de su esposo, y tampoco hizo nada para detener la total falta de respeto que mis tíos tenían después hacia las mujeres. Mi papá jamás tuvo un modelo de relación sana y tampoco hizo mucho para mejorar como persona. Cuando escuchas hablar de masculinidad tóxica, él es el ejemplo perfecto. Muy reprimido, lleno de rabia y con inseguridades profundas. Creció convertido en un alcohólico abusivo que piensa que no tiene problemas porque, total, al menos no nos sometió hasta dejarnos inconscientes como hacía su papá. Por el lado de mi mamá, ella viene de un hogar estable, pero tiene problemas serios de salud mental que nunca trataron, además de un abandono emocional bastante fuerte. Es una controladora de pies a cabeza y le da un miedo enorme soltar las riendas. En un momento estábamos seguros de que nos dejaría a mi papá cuando todos los hijos termináramos la secundaria. Pero justo en último año de mi hermano menor, papá tuvo un problema grave de salud que lo dejó con discapacidad y secuelas cerebrales. Ahora mi mamá siente que no puede dejarlo, aunque su personalidad vaya a peor, porque eso la haría quedar mal. Además, ella necesita ser necesaria, así que casi se alimenta de esa situación. Ellos no se soportan realmente. Él la trata pésimo y ella se defiende igual de agresiva. Él no sabe ser de otra manera, y ella tiene pánico de quedarse sola. Ninguno tiene la voluntad o el deseo de cambiar o mejorar. En resumen, son el ejemplo perfecto de la miseria ama compañía, con un extra de trauma y codependencia. Para mí, casi termino igual que ellos. Estuve casado 4 años con alguien que sinceramente me trataba horrible. Un día desperté y me di cuenta de que si no salía de ahí, terminaría igual que mis padres, y eso me dio un miedo más grande que cualquier daño que él me hubiera causado. Historia 7. No hablo por mí, sino por una amiga. No es que deteste a su esposo, pero parece claro que ella sufre un desgaste económico impuesto por él, y tanto él como su familia ejercen sobre ella una presión emocional constante y dañina. Además, él bebe en exceso y se pierde en el trabajo, dejándola prácticamente sola para hacerse cargo de los niños. Tiene la fortuna de contar con padres acomodados que, en su mayoría, la sostienen. La casa donde viven está financiada en gran medida por su papá, por razones que escapan a mi entendimiento. El esposo se encuentra bajo la estricta supervisión económica de su propio padre y le tiene un miedo palpable. No ha decidido partir porque tienen 2 niños pequeños. Y en su comunidad conservadora asiática, el divorcio aún es un tabú muy duro. Como madre separada probablemente quedaría aún más aislada. Si se queda, puede sostener la apariencia y el estatus de esposa de un hombre que, a ojos de muchos, es relativamente exitoso. Además, su esposo ocupa un puesto donde la imagen pública es esencial. Supongo que ambos comparten esa necesidad de proyectar una cierta realidad ante los demás. Difícil de creer que esto siga ocurriendo en 2025, pero así es la vida. En las redes sociales, ella siempre muestra fotos impecables de la familia. Pero soy yo quien recibe las señales de lo que realmente ocurre tras ese velo de perfección. En una ocasión le comenté que, en la práctica, ya es como una mamá soltera dentro de su propio matrimonio. Parece que ha madurado esa aceptación. Son personas muy educadas e inteligentes, pero el peso del estigma social y las normas todavía pesa más de lo que uno imaginaría.
Historia 8. Estoy felizmente casado, pero déjenme contarles la historia de mi tía abuela y mi tío abuelo. Se casaron en los años 40, y cuentan que apenas 1 o 2 semanas después de empezar su matrimonio tuvieron una pelea tan grande que jamás volvieron a dirigirse la palabra. Nadie sabe con certeza de qué se trató esa discusión, pero así quedaron las cosas. Ellos pertenecían a una época donde el divorcio ni siquiera se consideraba una opción. Así que durante varias décadas siguieron viviendo bajo el mismo techo. Ella cumplía con las tareas de la casa como una ama de casa tradicional. Cocinaba, lavaba su ropa y se encargaba de todo lo doméstico. Él trabajaba y se ocupaba de pagar las cuentas. En las reuniones familiares, los hombres se juntaban con él en una habitación mientras las mujeres se quedaban con ella en otra. A pesar de la distancia entre ellos, cuando él falleció, ella quedó absolutamente devastada y con el corazón roto. Historia 9. Mi esposo está gravemente enfermo y no hay esperanza de que mejore. Los medicamentos ya no controlan bien sus síntomas, ya no puede trabajar. Si viviéramos en un lugar donde la eutanasia estuviera permitida, él dice que lo haría. Simplemente no quiere que yo lo encuentre así, fuera de una muerte natural. Con todas sus enfermedades y los medicamentos que toma. Se enoja muy rápido, nunca está satisfecho con nada, es muy crítico y agresivo con sus palabras. Cuando uno hace votos de, en la salud y en la enfermedad, nunca imagina algo tan terrible y que dure tanto tiempo. Ya van 3 años. Yo hago todo en la casa y trabajo fuera. Gano lo suficiente para pagar todo, pero no para contratar ayuda, y gano demasiado para calificar para cualquier apoyo social. No tenemos familia que pueda ayudar. No voy a pedir ayuda a mis amigos, apenas tengo 43 años, él no eligió estar así voluntariamente, no voy a irme. Odio toda esta miseria en mi vida. Intento no sentir resentimiento hacia él, pero ya no puedo evitarlo. Historia 10. Mis padres mantenían una relación llena de tensiones. De haberse separado, nuestra madre biológica probablemente se habría hecho cargo de nosotros, para luego someternos a maltratos severos o incluso abandonarnos, como ya intentó en una ocasión. Además, habría malgastado el dinero destinado a nuestra manutención en sus adicciones, entre ellas un consumo desmedido y compulsivo. Al permanecer juntos, mi padre al menos podía garantizar que estuviéramos a salvo. Fue una experiencia profundamente dolorosa, pero la alternativa habría sido un tormento aún mayor. Mi consejo: eviten tener hijos con personas que demuestren un lado oscuro y peligroso en su personalidad. Historia 11. Soy una persona de esta dinámica familiar. Mi mamá me ha dicho textualmente: tengo miedo de quedarme sola y nunca encontrar la felicidad sin él. Curiosamente, ella nunca ha vivido sola y siempre ha estado con una pareja durante toda su vida adulta. Yo soy muy parecido en ese sentido. ¿Será trauma generacional? La diferencia es que yo no odio a mi pareja. Mi papá simplemente no está interesado en cambiar. Él está contento con solo existir, con vivir en ese descontento constante. Va a trabajar, regresa a casa y en medio, a lo mucho se hablan un poco. Intentaron ir a terapia una vez, cuando yo era muy pequeño. Mi mamá describe su relación con él como si tuviera un compañero de cuarto, pero con quien está casada. Tiene tanto miedo a la soledad que no se atreve a irse. Ni los hijos, ni los perros, ni los cambios de trabajo han hecho que esa relación funcione más allá de ser un refugio defectuoso el uno para el otro. Su amor es solo lo que comparten en común. Los hijos, las mascotas, la gente que los rodea. Pero no se aman el uno al otro. Me ha preguntado varias veces si creo que todavía se aman, y siempre le respondo con la verdad. Le digo que siento que tienen un lazo muy fuerte, construido con años de ser padres y convivir bajo el mismo techo, pero no percibo amor entre ellos. Están atrapados en una trampa que ellos mismos crearon. Historia 12. Estoy publicando desde una cuenta alternativa para poder ser completamente honesto. No diría que odio a mi esposa, pero la relación entre nosotros ha cambiado tanto a lo largo de los años que ya es casi como si no la reconociera. Se ha ido aislando tanto del mundo y de la casa, que realmente resulta casi imposible ser su pareja de verdad. Ella llega del trabajo, se mete a la casa y se la pasa pegada al teléfono. No exagero cuando digo que hago el 90% de la comida, la limpieza, el cuidado de los niños y el mantenimiento del hogar. Eso me genera un montón de estrés y resentimiento. Pero aunque ella me dice que quiere mejorar y ayudar más, en el fondo no cambia. Por un par de días parece que mejora, pero luego vuelve a las mismas costumbres. ¿Por qué no nos separamos? Porque la amo y amo a mi familia.
Sé que antes ella era diferente, y supongo que aún tengo la esperanza de que algún día tengamos una conversación sincera de corazón a corazón que realmente marque la diferencia. Que ese mejor por una semana se convierta en solo mejor de verdad. Pero esas charlas terminan en que yo termine enojado. Porque sé que en cuestión de días todo volverá a ser como antes. Una disculpa funciona una o dos veces, pero 10, 20, ¿una vida entera de disculpas sin sentirme escuchado o apoyado? No sé, tal vez simplemente sigo aferrándome a una esperanza. Historia 13. Amo a mis hijos mucho más de lo que odio a mi esposa. Nuestra relación no es tóxica, de hecho, ella todavía parece importarle un poco, pero simplemente no siento que pueda contar con ella para nada. Y ni hablar de tener que hablar con ella, eso me resulta insoportable. Para mí eso es algo importante, porque siempre imaginé a mi esposa como mi mejor amiga, alguien que me apoyara y a quien yo también ayudara a cumplir cualquier sueño o meta que tuviéramos juntos. Dicho eso, no peleamos, simplemente no tenemos esa cercanía. Después de años de terapia de pareja estoy seguro de que no vamos a lograr acercarnos. Si tengo que aguantar esa distancia para poder ver a mis hijos todos los días, lo haré. Puede que suene egoísta, pero ellos son sin duda lo más increíble que he vivido, y me duele pensar en perderme más momentos con ellos, aparte del tiempo que ya me quita el trabajo. Historia 14. Mi hermana se queda a cuidar al niño, pero no se engaña pensando que es por el bienestar del niño. Sabe muy bien que es porque no quiere perder ni un momento con él ni perderse la mitad de su vida. Solo tiene a ese hijo y no tendrá otro más. Creo que al final se van a quebrar, ninguno de los dos está contento y nada va a cambiar. Pero entiendo por qué ella no quiere que se vaya de la casa. Aunque se turnaran a la semana para estar con el niño y vivieran a la vuelta de la esquina, ella igual va a extrañar muchas cosas. Historia 15. Esta historia se basa en una pareja con la que crecí, no en mi matrimonio anterior. Él le habría arrebatado todo, incluso a los niños ya no, quienes trataba con una dureza cruel. Y ella habría tenido que regresar a su familia con la cabeza gacha, su familia la quería. Pero situaciones como el abuso emocional y verbal se consideraban parte del orden natural. Las mujeres debían ser sumisas y obedecer a sus maridos. Él era profundamente religioso, y en sus creencias el divorcio no figuraba como opción. Ella no tenía empleo, ni manera de sostenerse a sí misma ni a los niños. En cierto momento, dependía por completo de él y sus únicas amistades eran las que él permitía, es decir, carecía de un verdadero círculo de apoyo. Luego llegaron los años de manipulación mental estilo gaslighting. Promesas que nunca se cumplían y todos esos términos modernos que describen comportamientos tóxicos que poco a poco quebraban la autoestima. En una ocasión le pregunté por qué no se marchaba. En casa resultaba imposible expresarse con tranquilidad porque él siempre estaba al acecho, incluso cuando hablaba por teléfono. Ella me confesó que en realidad no era tan terrible y que había invertido tanto tiempo que ya no valía la pena luchar por ello. Básicamente, se había rendido. Lo que más me sorprende es que, unos años antes de que ella partiera, él me preguntó si ella lo odiaba. Yo no estaba segura. Ella no era de esas personas que guardan rencor profundo. Entonces le respondí con sinceridad que no. Pero no podía evitar preguntarme cómo era posible estar tanto tiempo con alguien 40 años y no saber si esa persona te lleva en su corazón lo que ya no se dice con palabras. Historia 16. Al final, llegué a odiar a mi esposo abusivo, aunque en el fondo todavía lo amaba. Sin embargo, me quedé mucho más tiempo del que debería por dos razones. Primero, el costo de vida donde vivo es altísimo. Y segundo, porque tenía miedo de dejarlo solo con los niños. Cuando estábamos juntos, yo siempre intervenía para calmar las cosas, y créeme, lo hacía varias veces a la semana. Incluso después del divorcio, eso siguió afectando mi vida. Sentí que era crucial mudarme a una distancia caminable de mi ex, para que los niños pudieran ir corriendo a mi casa cuando necesitaran escapar, y lo hicieron en varias ocasiones. Sé que alguien con menos recursos económicos estaría en una situación mucho más complicada. Desde su punto de vista, no entiendo cómo pudo quedarse conmigo, porque claramente me odiaba y ni siquiera me amaba al principio. Pero seguramente valoraba todo lo que yo le aportaba, y eso le hacía la vida un poco mejor. Historia 17. Mi mamá, que tiene 64 años, nunca ha dicho que odia a mi papá, que tiene 58, pero tampoco hace falta que lo diga. Es una mujer mayor, muy callada y severa, que probablemente tiene autismo, yo también, así que asumo que lo heredé de ella. Me da pena decirlo, pero casi parece un robot. Es la hija mayor y doctora, así que siempre ha llevado el control, no solo en mi casa sino también en toda la familia extendida. Pero no de manera ruidosa o mandona, sino de una forma callada y planeada.
Hay cosas que respeto de ella, pero en realidad es imposible conocerla de verdad porque solo expresa un sentimiento, la rabia. Por otro lado, mi papá está emocionalmente reprimido y es súper inmaduro. Se comporta como un niño pequeño cuando las cosas no salen como quiere. Hace berrinches y le cuesta mucho tomar en serio las responsabilidades de adulto. Es socialmente torpe, muy incómodo y la mayoría de las veces no tiene ni idea de lo que pasa a su alrededor. No estoy exagerando cuando digo que mi mamá prácticamente cría a los dos. Ella habla con mi papá y sobre él como si fuera un niño, le regaña cuando se porta mal, por ejemplo. Cuando no cumple con sus tareas, dice algo incómodo o interrumpe a la gente y a veces incluso le pone castigos. Por ejemplo, antes él compraba demasiada leche, así que mi mamá le prohibió comprar leche por completo. Ella hace toda la limpieza y la planificación en la casa porque él o es incapaz de hacerlo o simplemente finge no poder para evitar responsabilidades. A veces es difícil saber qué pasa realmente. Pero, de forma extraña, él siente un amor muy fuerte por ella y la idealiza como una mujer inteligente y casi perfecta. Nunca han dormido en la misma habitación. Y la única prueba de que alguna vez lo hicieron es que yo existo y soy una mezcla perfecta de los dos. Creo que mi mamá se casó con él para tener un hijo, o sea, para tenerme a mí, pero siento que no salí como ella esperaba, y ahora está atrapada con él. Hay mucho más detrás de esta historia, pero eso es lo resumen. Historia 18. La mamá de mi ex vivía en un lugar donde para las mujeres era una lucha enorme separarse de sus maridos. Y eso que él estaba realmente fuera de sí, no exagero. Lo que finalmente la despertó fue cuando ese hombre retuvo contra su voluntad al hermano de mi ex y estuvo a punto de acabar con él. Fue entonces cuando la mamá tomó todas las fuerzas que le quedaban para escapar con sus hijos y dejarlo atrás. Ella era médica, algo sumamente poco común en esa región, donde apenas el 14% de los doctores eran mujeres y de ellas, solo una cuarta parte ejercían. Tenía que mantenerse firme por sus hijos. Y aún hoy, admiro profundamente la fortaleza que mostró esa mujer. Creo que lo que quiero decir con esta historia es que, para algunas parejas, parece no haber otra salida, como si no tuvieran opción alguna. Historia 19. Mis padres nunca lo dirán abiertamente, pero con sus acciones y cómo se hablan el uno al otro, está más que claro. Se odian con todas sus fuerzas. A lo largo de toda mi infancia, y hasta hace apenas un año que ahora tengo 25, han amenazado con divorciarse un montón de veces, pero al final nunca lo hacen. Una vez le pregunté a mi mamá por qué no se va si claramente no es feliz. Ella sabe que puede salir adelante sola, es una persona completamente independiente. Y mi papá tiene un buen trabajo, también estaría bien. Ella me dijo que teme que él le reclame dinero porque no tienen ningún acuerdo prenupcial. Estoy seguro de que esa preocupación, junto con todo el lío que implica un divorcio, pesan mucho. También creo que les preocupa nuestro hermano mayor, que tiene autismo y tiene 29 años. Vive solo, pero necesita mucha supervisión y apoyo, tanto económico como emocional. Ellos son sus tutores legales y no sé cómo funcionaría eso si se separaran. Sea como sea, creo que temen afectar a mi hermano si se dividen. Además, seguro ninguno quisiera volver a verse, y con un adulto autista que depende de ambos es imposible. Está también mi otro hermano, que con 27 todavía no tiene su vida clara. Creo que en realidad mis padres se mantienen juntos por ellos. Pero, en mi opinión, su relación nunca debió comenzar. Sé que no me toca juzgar y que sus problemas no son asunto mío. Pero es difícil mantenerse al margen cuando me involucran tanto en sus peleas en lugar de buscar ayuda profesional. Historia 20. Al final del día, yo todavía me importaba. Mi esposa tiene diabetes tipo 1 y antecedentes familiares de retinopatía diabética, en pocas palabras, desprendimiento de retina. Pasó por varias cirugías para intentar conservar la vista, pero al final terminó quedándose ciega. Después de perder la visión, empezó a volverse muy agresiva conmigo. Nos separamos porque ella comenzó a alejar a nuestras amistades y a la familia. Me di cuenta de que yo era quien mantenía el seguro, que ella no podía conseguir trabajo por la pérdida de la vista, y que al gastar a su red de apoyo, si nos divorciábamos, estaría prácticamente sola sin poder defenderse. Por eso decidimos ir a terapia, hablamos sobre lo que estaba pasando y nos mudamos de nuevo juntos. La verdad no soy feliz, y siento que estoy aislado de las personas que ella alejó, pero tampoco estoy en un sufrimiento insoportable. Historia 21. Esos eran mis papás, se conocieron cuando estaban en la secundaria. Mi papá estaba atrapado en el mundo de las sustancias ilícitas y siempre se anteponía a sí mismo antes que a la familia. Cuando yo tenía 7 años, le diagnosticaron diabetes insulinodependiente y a partir de ahí todo comenzó a ir cuesta abajo.
En un momento lo detuvieron en un hotel y, al revisar su teléfono, encontraron imágenes comprometedoras de una mujer en ropa interior. Yo ya era lo suficientemente grande para preguntarle a mi mamá por qué seguía a su lado, y su respuesta fue clara y dolorosa. Si lo dejo, temo que no se cuide, que termine perdiendo la vida o peor aún, que ponga fin a sus días. Historia 22. Mi papá enfrenta una lucha profunda con el alcohol, y mi mamá está haciendo todo lo posible para que reciba el apoyo que necesita. Tras una acalorada discusión reciente con él, nosotros, los jóvenes, nos hemos involucrado para que inicie un proceso terapéutico. La dinámica en casa es compleja, pero hay que recordar que él proviene de un hogar desgarrado y nosotros somos lo único que le queda. Mamá sabe que no depende de él para seguir adelante, pero en algún momento lo amó tanto que permitir que se hunda sería un sufrimiento mucho más desgarrador que tomar distancia. Ahora, él comienza a entender lo vital que es mantenerse en el camino de la sobriedad, porque de lo contrario, la soledad y la confusión serán su compañía inevitable. Historia 23. Desde que estaba en la primaria, he esperado que mis padres tomaran caminos distintos. Siento que mi mamá hubiera podido salir adelante sin él, y en muchos sentidos lo ha logrado a pesar de todo. Pero también creo que podría haber prosperado aún más. Mi papá es una persona atrapada en el alcohol, que a menudo se deja dominar por la rabia y el resentimiento. Ahora comienza a mostrar señales de un deterioro que el alcohol ha ido dejando en su mente, y todos a su alrededor cargan con ese peso silencioso. Veo lo mucho que le pesa a mi mamá. Aunque ella también lidia con problemas de salud, sigue siendo el pilar que sostiene todo. Se casaron muy jóvenes y en nuestra cultura el divorcio se mira con recelo. La verdad, dudo que él pudiera sobrellevar la vida sin ella. Ha habido momentos en que he deseado cualquier cosa que aliviara la carga que lleva ella. Es un pensamiento doloroso porque quiero a mi papá, pero la realidad es que lo he visto más como alguien que descarga su frustración en quienes lo rodean que como alguien que realmente disfruta de su familia. Es complicado, entiendo por qué ella decidió quedarse. Solo sé que yo no quiero repetir ese camino en ese aspecto. Historia 24. Soy hijo de padres divorciados y realmente sé lo que sucede detrás de todo eso. Mucha gente habla del divorcio como si fuera solo quitarse una curita rápido, pasando por un mal momento breve y luego todo vuelve a la normalidad, pero no es así. A menos que tengas mucho dinero, el divorcio suele hacer que tus hijos bajen un peldaño en la escala socioeconómica. ¿Eras de clase media estable? Pues ahora serás clase media baja. ¿Ya estabas apenas sobreviviendo en clase media baja? Ahora quizás te las arregles con una sola fuente de ingresos para pagar todo, o tal vez no. Para los padres que lucharon mucho y fueron afortunados de poder darle a sus hijos una base económica sólida con un futuro real, esto no es algo que simplemente puedan desechar. Yo no pienso poner a mis hijos en la misma situación difícil en la que yo crecí. Por otro lado, las cosas con mi pareja están mejorando poco a poco, y eso me confirma lo que tantas veces he escuchado. En el matrimonio hay años buenos y años malos, momentos arriba y momentos abajo, y cada quien puede sobresalir en diferentes etapas. Tal vez salir corriendo cuando mi pareja estaba en su punto más estresado no fue la opción más inteligente ni madura que todos aquí creen que debería haber tomado. Historia 25. Estaba atrapado y muy infeliz con mi exesposa, pero me quedé por los niños. No fue porque pensara que ellos estuvieran mejor con los dos, ni porque ellos hicieran la situación más llevadera, sino porque sabía que si me iba, ella se quedaría con la custodia mayoritaria. Así es como funciona aquí. La única forma de conseguir mi 50% de custodia era esperando a que ella cambiara de opinión. Con el tiempo, ella entró en razón y me dejó ayudar, y ahora mis hijos viven conmigo la mitad del tiempo. Todo es mucho mejor así. Mi exesposa y yo nos llevamos mucho mejor como padres cooperativos que cuando éramos pareja. Historia 26. No fui yo, sino mis padres. Desde que tenía 9 años, mis hermanos y yo les pedíamos a mis papás que se divorciaran. Mi mamá se quedaba por miedo a que mi papá nos manipulase en su contra si pasábamos solo la mitad del tiempo con ella. Y sí, ese miedo tenía toda la razón de ser. Papá incluso intentaba hacernos enojar con mamá cuando ella estaba cerca. La verdad, me daba miedo que al final yo terminara tomando partido por papá. Además, papá amenazaba a mamá con problemas económicos constantemente, lo que solo hacía todo aún más pesado. Finalmente, cuando yo tenía 19 años, terminaron divorciándose. Ahora mamá ha encontrado a alguien bueno y la verdad me alegra mucho por ella. Papá, pues, sigue siendo un caos andante.
Historia 27. Aunque odio en lo profundo en lo que se ha convertido, y aunque pasé muchos años refugiándome en las bebidas por culpa de ella, y finalmente logré dejarlo, siento que realmente necesita ayuda psicológica, terapia, y lo mismo pasa con mis hijos. He llegado a comprender que, en vez de simplemente aguantar como lo hice, debí insistir en buscar ayuda para los dos. Por eso, en cierta forma siento que algo de culpa también es mía. Además, siento que estamos muy cercanos, a pesar de todo. He trabajado muchísimo en mí mismo y estoy muy contento con los cambios que he logrado. Quiero que ella pueda tener una relación mucho mejor en el futuro. No la odio a ella, sino todo lo que los grandes se han hecho convertirse. Historia 28. No es que odie a mi esposo, simplemente ya no estoy enamorada de él. Es un buen hombre, y mi familia lo quiere mucho. De hecho, tiene una relación muy cercana con todos ellos porque ha estado con nosotros desde que era un adolescente. Él no tiene familia propia. No conoce a su padre ni a ningún otro pariente de ese lado. Su mamá falleció hace más de 5 años y ella era su último familiar cercano. Si me divorciara, él perdería a la única familia que le queda. Eso destrozaría a mucha gente de mi familia, sobre todo a mis sobrinas y sobrinos. Y, al menos por ahora, no puedo hacerles eso ni a él ni a ellos. Y así cerramos este capítulo de Reddit. Gracias por tu tiempo y tu atención. Ahora, ayúdame a decidir el futuro del canal. ¿Qué hilo o tema de Reddit te mueres por ver en un próximo video? Déjame tus sugerencias abajo. No olvides dejar tu like y si aún no lo has hecho, únete a la comunidad suscribiéndote, estaré leyendo sus ideas. Nos vemos muy pronto.